La evidencia bíblica muestra que para Jesucristo la Shema de Deuteronomio 6:4 habla de un solo, o hablaba de un solo individuo, no de una unidad compuesta. Juan 8:54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Fíjense nuevamente cómo Jesucristo en esta cita identifica a vuestro Dios, el que vosotros decís que es vuestro Dios, el Dios de la Shema, como su Padre, un solo ser singular. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Por lo tanto, Jesucristo estaba identificando a ese Dios con su Padre. Y decía que su Padre es el que estos fariseos estaban identificando como su Dios. Nuevamente vemos que es un solo individuo al que se hace referencia aquí en esta cita. En Juan 20:17 recordamos nuevamente también: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Una identificación recurrente que hace Jesucristo acerca de su Padre y su Dios como el mismo Padre y Dios de los discípulos, de los israelitas, de los judíos. Y es un solo ser singular, porque el Padre de Jesucristo, que es el Dios de Jesucristo, y el Dios de los discípulos, el Padre de los discípulos, es un solo ser, no es un ser múltiple, es una sola entidad. Leamos en Juan 4, versículos del 20 al 24. Nuestros padres, fíjense bien cómo hice énfasis en esta frase, nuestros padres, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Si ustedes recuerdan, esta historia es donde la samaritana estaba hablando con Jesucristo. Jesucristo le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, un solo ser singular. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué significa que Cristo dijo que nosotros adoramos lo que sabemos? Es evidente que Jesucristo se estaba identificando con todos los judíos, con todos los israelitas, y estaba considerando a su padre o al padre como aquel al que adoraban todos los judíos, incluyéndolo a él mismo. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros, incluyéndose él mismo, adoramos lo que sabemos, y el contexto nos indica que él hablaba de un solo ser singular, el Padre, el mismo Padre al que debían adorar estos samaritanos. Y ustedes van a ver por qué. Dice, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, escuchen bien nuevamente, al Padre, un solo ser singular, en espíritu y en verdad. Pues también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y este Dios que es espíritu, en el contexto inmediato, nos damos cuenta que Jesucristo lo estaba identificando con el Padre, un solo ser singular. Por lo tanto, aquí la palabra Dios está haciendo referencia a un solo ser, y este solo ser es el Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es evidente en esta cita que solamente se está hablando de un solo ser al cual se debía adorar. En Malaquías 2:10 leemos también lo siguiente: ¿no tenemos todos un Ejad, mismo Padre? ¿No nos ha creado un Ejad, mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales cada uno contra su hermano, profanando el pacto de nuestros padres? Si ustedes se fijan, este mismo Dios está identificado con el mismo Padre, haciendo referencia a la misma identidad, a la misma entidad, el mismo ser, que es un solo ser singular, que es el Dios y Padre de todos los israelitas, incluyendo a los padres de los israelitas. Ejad, evidentemente aquí se está haciendo alusión a un solo ser, no a una unidad compuesta, sino que es al Padre, al Dios y Padre. En Hechos capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pedro
en un discurso, dice lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Por eso es que yo había hecho énfasis en la frase nuestros padres, porque el Dios de nuestros padres es un solo ser singular, según el mismo apóstol Pedro aquí en esta cita. Él está considerando a este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como un él, el Dios de Abraham. Ha glorificado a su Hijo. Y este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de nuestros padres. Obviamente el apóstol Pedro no estaba incluyendo a su Hijo Jesús dentro de este Dios o como parte de este Dios de nuestros padres. Es evidente cuando uno analiza los hechos que la Shema de Israel no puede hacer referencia a más de un individuo. Aquí el apóstol Pedro deja bien claro que la Shema se refiere a solamente un individuo. Y este individuo es el Padre y es el Dios de los padres israelitas y tiene un hijo. Y ese hijo es Cristo Jesús. En Efesios 4:6 leemos también lo siguiente: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Nuevamente, vemos que la Biblia es bastante clara en la enseñanza acerca de quién es este Dios y Padre, que es un solo Dios y Padre, un solo ser singular, no una unidad compuesta, no un ser múltiple. Es un solo ser singular y este ser es el Dios y Padre de todos, incluyendo a Jesucristo mismo también. Leamos algunos ejemplos de Ejad. En Génesis 2:21 vemos que dice: y Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. En Génesis 11:1 dice: tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. En Éxodo 28:17 leemos: y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedra. La primera hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Esta será la primera hilera. En Números 13:2 dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Deuteronomio 1:2 leemos: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Aquí todas las palabras que ustedes ven resaltadas es Ejad. Y si ustedes se fijan, en todas significa uno. Pero aquí en la última cita que tenemos en Deuteronomio 1:2, donde dice 11, la palabra para traducir 11 es Ejad más Azar. Azar es la palabra hebrea que identifica el número 10 y Ejad identifica el número 1. Por lo tanto, 10 más 1 es igual a 11. Aquí tenemos la unión de estas dos palabras para traducir la palabra 11. Sigamos viendo otros ejemplos de la palabra o de uso Ejad. Génesis 2:24, este texto es el que realmente o mayoritariamente usan los trinitarios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una Ejad, sola carne. En Números 13:23, y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Un racimo, Ejad. En Nehemías 7:66 leemos: la congregación toda junta era de 42.360. En Eclesiastés 4:9 leemos: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. En Ezequiel 33:24, hijo de hombre, los que habitan aquellos desiertos en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros es dada la tierra en posesión. Y podemos decir que en los ejemplos que hemos usado
donde se ve la palabra ejad, se habla acerca de una unidad compuesta? ¿Realmente tenemos evidencia bíblica para decir que la palabra ejad es unidad compuesta o significa unidad compuesta? El sustantivo asignado a la palabra ejad no modifica el significado singular del numeral uno, ejad. Por ejemplo, en Génesis 2:21, nosotros leemos que Dios sacó una costilla, pero vemos que una costilla no son dos o más costillas. Una carne no son dos o más carnes. Un lenguaje no son dos o más lenguajes. Un pueblo no son dos o más pueblos. La hilera uno o la primera no son dos o más hileras uno. Un varón no son dos o más varones. Un racimo de uvas no son dos o más racimos de uvas. Una congregación no son dos o más congregaciones. Uno no es mejor que dos, no dos no es mejor que dos o más. Un Abraham no son dos o más Abraham. En todas estas citas donde se usa la palabra ejad, uno siempre significa uno, nunca significa más de uno. Muchas personas usan el texto que se encuentra en Números 13:23, el cual habla donde se recoge ese racimo de uvas. Ellos analizan de que un racimo de uva tiene muchas uvas, sin embargo, la palabra que se utiliza para identificar a este racimo de uvas es la palabra ejad. Por lo tanto, es una evidencia de que es una unidad compuesta, pero realmente eso es lo que dice. No se está hablando de varias uvas, sino de un racimo. A pesar de que el racimo de uvas tiene muchas uvas, realmente la palabra ejad no significa una unidad compuesta, sino que la palabra ejad está identificando al racimo de uvas, no a las uvas del racimo. Y así con todos los ejemplos que puse también. Una costilla no es más de dos costillas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ustedes analizan todas las citas en las cuales la palabra ejad aparece, en todas ejad siempre, sin excepción, siempre significa uno. Es evidente que cuando usted lee, por ejemplo, que hay un pueblo y la palabra para identificar a este pueblo es ejad, o para definir este pueblo como un adjetivo ejad, ejad, pueblo, un pueblo, ustedes pueden pensar, bueno, el pueblo está conformado por varias personas. ¿Por qué no se dice o por qué tú no dices que la palabra ejad aquí en este ejemplo no significa unidad compuesta, ya que el pueblo está conformado por varias personas? Realmente, te voy a poner varios ejemplos más adelante para que te des cuenta cómo es que la palabra ejad siempre significa uno y realmente lo que entendemos nosotros, lo que nos da a nosotros la idea de que dentro de esa definición, dentro de ese adjetivo que está modificando eh, que está acompañando al sustantivo, realmente no es lo que se modifica. El sustantivo no modifica el significado singular del numeral uno ejad. El sustantivo es lo que nos da a nosotros la idea de cuántas unidades o cuántos seres se está hablando. Vamos a explicar esto con más detalles a continuación para que ustedes puedan ver con claridad por qué es que yo digo y afirmo que en la Biblia, analizando todas las citas, en todas las apariciones que hace la palabra ejad, siempre significa uno y no más de uno.